Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿De buenas porque es Día del Padre o preferirían que fuera Día de la Madre? Ese ya pasó. Y ahorita nos toca a nosotros como varones, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios por ese enorme privilegio. Me dice mi hermana, oye, ¿vamos a hacer algo en la congregación para el Día del Padre? Le digo, ni se festeja eso. Le digo, el Día del Padre ni se festeja. Le digo, no, ni me acordaba de que era el Día del Padre. Le digo, somos muy menospreciados, ¿verdad? No, y dijimos, bueno, ahí en oración dije, a ver qué tema nos da el Señor para compartir y pues vamos a hablar algo en referencia al Padre, ¿verdad? Las mujeres no se desanimen, también pueden tomar de la palabra del Señor y si no, pues estarle pegando codazos a su marido hasta que se canse, ¿verdad? Por lo menos para que no se duerma o para que le caiga el 20, como decimos, ¿no? Bueno, pues, ¿está listo para la palabra? Sí, abra su Biblia, por favor. Génesis capítulo 18. Ahí manténgala, Génesis capítulo 18. El tema que vamos a hablar el día de hoy es un padre conforme al corazón de Dios. Un padre conforme al corazón de Dios. Génesis capítulo 18, vamos a leer el versículo 19. Está hablando Dios y está dando testimonio acerca de Abraham. Y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vamos a orar para pedirle al Señor de su gracia para entender y para que nuestra vida sea transformada a través de su palabra. ¿Sale? Cierra sus ojos. Una vez más, Padre amado, venimos a tu presencia para bendecirte, para reconocerte en nuestras vidas, pero también para pedirte que en este tiempo tomes control de mis sentidos, tomes control de mis miembros, de mis oídos, de mis ojos, de mi boca, de cada parte de mi ser, para que yo pueda estar completa y totalmente atento a tu voz. Ayúdanos para recibir tu palabra con alegría, con gozo, y que tú produzcas esos cambios que son necesarios en nosotros como hombres que aún estamos siendo perfeccionados. Gracias, Padre, porque en tu misericordia nos permitiste estar en este lugar, en este día. Sé que es por tu gracia y nosotros no queremos menospreciar este tiempo. Queremos verdaderamente honrarte y ver tu gloria obrando en lo más profundo de nuestro corazón y por consecuencia en nuestras familias. Gracias, Padre, ponemos en tus manos este tiempo, tómalo, que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que salga de mi boca, de mis pensamientos, y que todo lo que se va a hablar en ese tiempo sea para gloria de tu nombre y sea todo conforme a tu palabra. Gracias, Padre, ponemos todo en tus manos y te bendecimos. Amén. El título de esta enseñanza es una pregunta. ¿Y la Cheyenne, pa? Ese es el título de la enseñanza. ¿La Cheyenne, apa? ¿Cuántos en su momento vieron ese comercial? ¿Sí, todos? Fue famosísimo, ¿verdad? Pues bueno, ahora lo tomamos para tema. Se vale, ¿no? Vamos a ver qué aplicación le podemos dar a esto. Pero ¿qué significa, mis hermanos, ser un padre? En muchas ocasiones la mujer tiene más entendimiento de lo que es ser un padre que el mismo varón, que es padre. Pero ¿qué significa ser un padre? ¿Será acaso simplemente el hecho de procrear o engendrar hijos? ¿Eso acaso te convierte en un padre?
pues a lo mejor sí, aún un padre a nivel del mundo, a nivel terrenal, pero no necesitamos padres de ese tipo. Los que verdaderamente cuentan, mis hermanos, son los padres que son conforme al corazón de Dios. Esos son los verdaderamente eficaces en la tarea que el Señor ha demandado como padres. Y si hay algo seguro e indudablemente notorio en esta tierra, es que el mundo necesita verdaderos padres. El mundo necesita padres. Levante su mano. ¿Cuántos son aquí padres? O sea, ¿cuántos tienen hijos para que no? Levántala bien para verlos. Ok. El mundo necesita verdaderos padres, mis hermanos. Padres que entiendan el significado, la responsabilidad y el privilegio de ese nombramiento. Padres que se entreguen por entero a Dios, reconociendo que es la única forma de ser excelentes en esta encomienda que el Señor nos ha dado. Porque padres que engendran o padres que procrean hay muchos. Todos venimos de uno. Y más de alguno aquí a lo mejor no conoce o nunca conoció a su padre. Pero necesitamos verdaderos padres, necesitamos padres que sean conforme al corazón de Dios, para que entonces puedan ser excelentes en esta encomienda de criar hijos. Recordemos algo que nunca se tiene que escapar de nuestra mente, de nuestro entendimiento, que la vida del hombre, sin importar lo que nosotros pensemos, lo que nosotros sintamos, nuestra vida, la vida del hombre, de todo ser creado, dependerá en su totalidad del diseño y del plan perfecto de Dios trazado para la humanidad. No importa lo que sienta una persona, o qué tan bueno crea que es, o qué tan productivo piense que es para una sociedad o para su propia familia. Su vida depende completamente del diseño y el plan perfecto de Dios. Y si no estamos caminando bajo ese plan, si no estamos caminando trazados correctamente en el diseño de Dios, entonces no estamos siendo eficaces en lo que el Señor nos está demandando. Y esto incluye la paternidad, la cual tenemos a semejanza de Dios, a fin de que conforme al que hizo el diseño de la paternidad podamos ser perfectos también en esta importante labor. Porque el ser padres es una labor importante, ¿cuántos saben? Y no en el sentido de que sea más importante que el ser madre quizá. Pero en el diseño perfecto de Dios y en su plan, el ser padre es una tarea importante que tenemos que desarrollar de una manera adecuada. Algo que es indispensable en la sociedad, y si se lleva mal, como hasta el día de hoy, ¿qué cree que se produce? Caos, destrucción. Pero bueno, sin duda alguna no puede existir un padre sin que exista un hijo, ¿verdad? No puede decir que yo soy padre si no tengo hijos. Y sin duda alguna también nuestro más grande ejemplo de paternidad, ¿quién es? Es Dios. Él es nuestro más grande ejemplo de paternidad. Dios es el Padre más digno de celebrar. En todo tiempo podemos experimentar si es que realmente somos hijos de Dios o si es que tenemos una relación con Él como hijos. En todo tiempo podemos experimentar lo maravilloso de la paternidad de Dios para con nosotros. Nuestro Padre amado, nuestro papito. Muchos les cuesta trabajo hablarle a Dios como papito o como papá. Por ahí una vez escuché que no dijéramos papá porque papá se escucha muy común, pero es bíblico, es nuestro papá y es nuestro Abba Padre, ¿no? Que es una expresión de ternura y profunda de relación entre un hijo y un padre. Ese es nuestro papito,
Dígale, gracias, papito. Es el más digno de celebrar, es el Padre perfecto por excelencia. Y de Él aprendemos y de Él tomamos ejemplo en todas las cosas en relación a la paternidad. Pero cuando el hombre sale del pensamiento de Dios y camina bajo su propio razonamiento, cuando el hombre comienza a caminar bajo sus propios estándares, ¿qué cree que pasa? Arruina la vida de otros. Muchos padres han arruinado la vida de otros, de sus hijos o de sus esposas. Porque salen del pensamiento de Dios, caminan bajo su propio razonamiento, bajo sus propios estándares. Y cuando se salen de esto, arruinan vidas, echan a perder relaciones. Y aún más, mis hermanos, como padres, los que somos padres, quienes han sido puestos como cabezas por Dios y son una pieza importantísima del núcleo familiar y del desarrollo de la vida espiritual, incluso de la misma familia. Porque si un padre está mal espiritualmente, ¿cómo cree que está la familia? Mal espiritualmente. Si un padre está bien espiritualmente, está fortalecido, ¿cómo cree que va a estar la familia? Fortalecida. Por lo tanto, el padre es una pieza importante en el núcleo familiar y en el desarrollo de la vida espiritual de una familia. Si su nivel espiritual es pequeño, así será también el nivel espiritual de su casa. O en otras palabras, como dice la Escritura en Oseas, capítulo 4, versículo 9, y será el pueblo como el sacerdote. Puesto que Dios nos ha puesto a todos los varones como sacerdotes de nuestro hogar. Y un sacerdote que no cumple adecuadamente su labor, pues es un sacerdote que lleva ruina a su casa, espiritualmente hablando. Porque la vida de calidad o la vida espiritual no se mide por la abundancia de bienes. Puede ser una familia muy próspera, pero muy mediocre espiritualmente hablando. Y con una infelicidad y una vaciedad que trata de llenar con todo tipo de satisfacciones o comodidades, pero nunca lo logra. Dios nos ha puesto como sacerdotes de nuestra casa, de nuestra esposa, de nuestros hijos. E indudablemente cada uno de ellos va a ser un reflejo de nuestro compromiso y de nuestra entrega a Dios. ¿Cuántos saben que si quieres conocer el nivel espiritual de un varón, voltees a ver a su esposa? Eso es cierto, ¿eh? Voltea a ver a la esposa y vas a ver cómo es el varón. Si la esposa es rebelde, si la esposa es chismosa, significa que el varón no ha hecho correctamente su trabajo. No ha puesto un alto. Si sus hijos no están en sujeción, significa que el varón le ha faltado también autoridad. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando un padre no actúa adecuadamente como padre? O no cumple con su función de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Veamos algunos datos. Un estudio que se realizó en conjunto con una universidad en Estados Unidos llamada Harvard, todos la conocen, sacó unas estadísticas que muestran que el 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no han tenido un modelo masculino positivo de conducta en sus vidas. Es decir, de cada 100 delincuentes, 94 tienen en común que no tienen un modelo masculino positivo en su casa, a quien imitar. Según este estudio, sin la guía y sin la dirección de un padre, la frustración en los muchachos los conduce a variadas formas de violencia y de comportamiento antisocial. El padre, cuando se ausenta de la casa, ya sea física o mentalmente o psicológicamente, puede provocar en la adolescencia de los muchachos una violencia, una transgresión tremenda que después termina o desencadena delitos mayores. Las investigaciones dicen que demuestran que no hay nadie más idóneo para frenar la agresión antisocial de un muchacho que su padre biológico.
Los niños que no tienen un padre, cuando llegan a la edad adulta, tienen dificultad para ejercer debidamente o adecuadamente la paternidad, porque nunca tuvieron un ejemplo masculino. ¿Y cuántos saben que la mamá jamás va a poder enseñar a un varón a ser hombre? Así como un varón jamás va a poder enseñar a una niña a ser mujer. Por eso el diseño perfecto de Dios es papá y mamá. Según un sociólogo, dice que los menores que pasan más del 80% del tiempo con las mujeres, luego en la madurez no saben cómo actuar como hombres. Y estos jóvenes crecen como padres deformados porque a ellos mismos se les privó de un comportamiento paterno ejemplar. Los jóvenes que crecen sin padres sufren inseguridades, soledad, depresión, que pueden plasmarse en el fracaso escolar, consumo de alcohol, drogas y la vagancia. Y en definitiva dice que no tienen la capacidad para controlar sus impulsos y no pueden autorregularse. Asimismo, un estudio realizado sobre 156 víctimas de abusos sexuales mostró que la mayoría pertenecían a familias que no tenían un padre, lo que provocaba al final también problemas de identidad sexual. O sea, terminaban por ser homosexuales, porque nunca tuvieron una identidad o nunca se identificaron con alguien como ellos, con una persona masculina. Algunas otras cifras, dice que el 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas. Suelen ser menos solidarios y empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. El 43% de los muchachos que se encuentran en prisión crecieron en hogares sin padre. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violaciones también crecieron en hogares sin padres. Asimismo, el 80% de las violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. Son más agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padres. El 90% de los niños que se van de la casa son de familias sin padres. El 85% de los chicos que tienen desórdenes de conducta provienen de familias sin padres. Y los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes que se encuentran en centros de rehabilitación crecieron sin un padre. Y el 70% de los jóvenes internados en reformatorios también crecieron sin un padre. Y como ya lo dije, el 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la mamá. Imagínese, mi hermano. ¿Será importante el rol paterno? Sin duda alguna, mi hermano, el mundo, la sociedad, las familias necesitan padres conforme al corazón de Dios. Esto es una realidad, no es cuento de hadas ni son cifras ficticias que nos sacamos de la manga para tratar de tocar los corazones. No, es una realidad. Necesitamos hombres que tomen en serio su rol, ese rol que Dios les ha delegado y que estén dispuestos a enseñar a sus hijos en el temor de Dios. Hijos que en muchas ocasiones, al no tener un padre adecuadamente espiritual, crecen y terminan por negar incluso la existencia de un Dios, aun cuando el padre asistía a la iglesia todos los domingos.
Es de alarmarse estas cifras, mis hermanos. Y es de alarmarse lo que está pasando en el mundo. Por otro lado, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Hijo nos muestra la realidad de Dios. La Escritura misma nos dice que a Dios nadie le ha visto jamás, sino que el Hijo es el que lo ha dado a conocer. Y es solamente a través de el Hijo que podemos conocer el gran amor del Padre también. La relación entre el Hijo, entre el Señor Jesucristo y el Padre siempre fue perfecta. Su comportamiento siempre fue digno de ser imitado. Y fue un comportamiento, mi hermano y mi hermana, que se reprodujo de generación en generación, de modo que usted y yo estamos aquí sentados escuchando de Él. Porque hubo hombres que reprodujeron esta relación tan perfecta entre Padre e Hijo. El Señor Jesús pudo experimentar al Padre en todas las etapas de su vida. Desde su niñez, cuando se les perdió a sus padres, ¿cuál fue la confesión del Señor? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hay niños que tienen 25 años y no se involucran en los negocios de su papá. Algunos se dan cuenta que tienen 3 nombres ya cuando tienen 35. Pero el Señor no, el Señor nos da un ejemplo que desde su niñez pudo experimentar al Padre en todas las etapas de su vida como hombre. Desde su niñez hasta la muerte en la cruz, en la cual Dios, el Padre, siempre estuvo presente, dando testimonio, incluso con voz audible, de que respaldaba todas las obras del Señor Jesucristo. Estuvo involucrado en medio de todos los padecimientos del Hijo y aún sufrió juntamente con Él en la cruz. Y desgraciadamente muchos padres ni siquiera se enteran el día de hoy que sus hijos están sufriendo. ¿O qué es lo que está pasando con ellos en la escuela, en el trabajo? Porque no ponen la atención adecuada. Y los hijos siempre revelan la conducta de los padres. Así como usted y yo revelamos en algún momento la conducta de nuestros padres, también todos los que somos padres seguimos la línea y nuestros hijos hablan mucho de nosotros. Si es que realmente estamos juntamente con ellos caminando en todo su proceso de crecimiento o no. Si estamos preocupados por su vida espiritual aún desde pequeños o no. Si recordamos algunas palabras del Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 5 versículo 19, Él dijo: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que todo lo que ve hacer al Padre, eso es lo que hace. O sea, el Hijo es un completo imitador del Padre. En Juan 8:29 dice: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y finalmente, en sus últimos momentos en la cruz, en Lucas 23:46 declaró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque sabía que hasta aún en el último momento, en su último suspiro, el Padre estaba presente en su vida. ¿Será ejemplo Dios como Padre para nosotros? Es un completo ejemplo, mi hermano. Muchas veces pensamos que el conocimiento de Dios para nosotros es inalcanzable y lo único que podemos aprender es acerca de las cartas paulinas o de los proverbios o de los salmos. Pero nunca vemos el comportamiento de Dios, el comportamiento del Padre y del Hijo, actuando juntamente para que nosotros también podamos tomar ejemplo e imitar sus pisadas. Es sumamente importante que conozcamos todas estas cosas. Y más nosotros como cristianos, porque estamos llamados a imitar tal comportamiento. Ya sea como padres naturales que tenemos hijos pequeños o incluso, mis hermanos, como padres espirituales de una persona. Porque a lo mejor no tienen hijos, pero en la carne, pero a lo mejor son padres espirituales de algún otro. En otras palabras, necesitamos aprender de la palabra de Dios a fin de ser padres conformados al corazón de Dios. Principalmente hombres que han aprendido a adoptar el pensamiento de Dios y su comportamiento, de modo que ya no nos comportamos
como antes, sino que ahora somos padres productivos de un cuerpo vivo, dispuestos a hacer cambios en nuestras vidas, cambios que por mucho tiempo se nos han estado demandando, pero que no hemos hecho caso. Aquellos cambios que nos acercan más al diseño de nuestro Dios y Padre. El Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 5, versículo 48 y dijo: sean pues perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el nivel que Dios quiere que alcancemos. Para poder ser padres conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo es un padre conforme al corazón de Dios? Leímos al principio Génesis capítulo 18, versículo 19. Ahí tenemos un padre conforme al corazón de Dios. Un padre del cual Dios dio testimonio. Porque yo sé, dijo Dios, que mandará a sus hijos y mandará a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Qué impresionante, mi hermano. Qué impresionante el testimonio que Dios dio de Abraham con la seguridad de que él iba a inculcar a las siguientes generaciones un temor de Dios. Porque yo sé, dijo Dios, es decir, el todo conocimiento de Dios, cosas que aún nosotros mismos ignoramos, pero que no se escapa de Dios. Porque Dios sabe lo que vamos a hacer con nuestros hijos. Si los vamos a echar a perder o verdaderamente vamos a procurar que de generación en generación se guarde el testimonio. Él ya lo sabe, mi hermano. Yo sé que mandará, y esta palabra mandará a sus hijos no habla en ninguna manera de imposición. No habla de que nosotros como padres tenemos que agarrar a nuestros hijos, los tenemos que sentar y hacerlos que se aprendan el Salmo 119 como lo hacían con nosotros en la iglesia tradicional. A mí me obligaron para poderme confirmar, a aprenderme todos los rezos que pudieran existir del librito chiquito. Y me los aprendí. Pero no le entendía nada. Pero no se trata de una imposición. Mandará a sus hijos se refiere a una enseñanza que va acompañada de un testimonio real en la vida de Abraham. Un testimonio en el cual Isaac veía cómo el padre trataba a su madre, cómo era justo con sus negocios, cómo honraba a Dios hasta con lo más mínimo de sus bienes. Y no necesitaba imponerle nada porque su vida daba testimonio que tenía un Dios vivo y verdadero, diferente a todos los dioses que había conocido en la tierra de donde salió. Y déjeme decirle, mi hermano, que no hay mejor padre que aquel que instruye a su familia a seguir a Dios. No importa qué tan padre se sienta. Si no instruye a su familia en el temor de Dios, no está siendo un padre conforme al corazón de Dios. No hay mejor padre que aquel que instruye a su familia. Y es impresionante que a Dios no se le pasa absolutamente nada, porque si se fijan, después de dar testimonio que Él mandaría a sus hijos y a su casa, dice después de sí mismo. Después de sí. Es decir, que después de que Él mismo haya dado testimonio, después de que Él mismo haya sido un ejemplo de vida, y no solamente palabrerías, entonces instruiría a su casa para que también siguieran el camino de Dios. Padres que toman decisiones acertadas, padres que toman decisiones determinantes en relación al Señor Jesucristo. No padres que simplemente hablan, pero no cumplen. Como aquellos escribas y fariseos que dice la Escritura que ataban cargas pesadas en los hombres, pero que ellos con ni un dedo las movían. Padres como Josué. Ahora su Biblia en Josué capítulo 24.
Muchos conocemos este pasaje. Josué capítulo 24 es de los más famosos de toda la Biblia, acerca de un ejemplo de padre, al igual que lo fue Abraham. Dice Josué capítulo 24 en el versículo 15: y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y luego dice lo más impresionante: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una frase impresionante, pero por la revelación de la palabra de Dios sabemos que fue cierta en la vida de Josué. ¿Cuántos de nosotros como padres podemos tomar esa decisión? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay algunos que dicen, no, pues déjale preguntar a mi esposa a ver si nos ponemos de acuerdo y servimos los dos juntos a Jehová. Pero eso no es el orden. El varón tiene que ser determinante, tiene que ser acertado en sus decisiones, incluso si van en contra de la esposa, en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Un padre conforme al corazón de Dios es aquel que tiene como principal propósito el hacer que sus hijos conozcan a Dios y vivan conforme a su voluntad. No es tener hijos que cuando crezcan le digan, ¿y la Cheyenne, pa? Dios no quiere de esos hijos que les ofrezcan todo un paraíso y que les digan, oye, ¿y la Cheyenne? ¿Me la vas a dar? ¿Me vas a comprar carro en la universidad? ¿Me vas a acomodar en un buen trabajo? Y créame que a todo padre nos va a llegar la hora en la que los hijos nos hablan diciendo esto. Todos los hijos nos van a preguntar en algún momento, ¿dónde está la Cheyenne? En donde la Cheyenne tomará el sentido de todo aquello que hayamos enseñado y transmitido. Es decir, deseos que son el reflejo de lo que hay en el corazón. Si usted crece, si sus hijos crecen viendo materialismo en su casa, ¿qué cree que van a pedir sus hijos? Materialismo. Yo te pregunto, ¿cuál es la Cheyenne que le quieres dejar a tus hijos? ¿El materialismo o una verdadera vida espiritual? Que crezcan y se avergüencen quizá de poner su mirada en cosas vanas porque sus padres jamás le enseñaron eso. A mí me impresiona el pastor Tony Martín del Campo, no sé cuántos lo conocen, pero en una ocasión me contaba que su hijo iba creciendo y pues mucha de la instrucción que le daba era muy dura. Y en una ocasión le decía, mira, si a ti te meten a la cárcel, porque el pastor Tony Martín del Campo es abogado, si a ti te meten a la cárcel por algo que no cometiste, yo te voy a pelear, voy a gastar todo lo que tengo, todas mis fuerzas, todo lo que sea necesario para sacarte. Pero si te meten a la cárcel por robar o hacer algún otro delito y te dan 10 años, yo voy a ir a hablar con el juez y le voy a decir del otros 10 por cuenta mía, porque yo nunca le enseñé eso. ¿Cuántos estarían dispuestos a decirles así a sus hijos? Por el contrario, yo conocí a una señora que tenía un puesto pesado en el gobierno y le decía a sus hijos que no se preocuparan, que ella los sacaba, si mataban, si robaban, los sacaba, pero eso sí, que no los metieran por droga, ahí no. Contraste de vidas completamente. ¿Cuál es la Cheyenne que quieres que tus hijos te pidan? Porque la Cheyenne, mi hermano, tiene que ver con la herencia que estamos preparando para ellos, Muchos hijos nomás esperan la muerte de sus padres para que les dejen el billete, y si no tienen billete, para que el seguro les pague lo que les corresponde.
y le dicen a Dios, pero voy a dar el diezmo. Pero es un reflejo de lo que pudieron ver en sus padres durante todo su crecimiento, durante todo su desarrollo. Seguramente si damos a escoger de manera natural y carnal a nuestros hijos, se optaría por la comodidad y la satisfacción momentánea, ¿sí o no? Yo lo veo con mi bebé, tiene 3 años, va a cumplir 3 años. Y le digo, vamos a comer. No quiero comer. No tengo hambre. Le digo, bueno, vamos por unas papas. Sí, quiero papas. Y le digo, no, que no tienes hambre. No, hambre no, papas sí. No diferencia, ¿no? Pero si les damos a escoger a nuestros hijos, pues de manera natural y carnal optarían siempre por la comodidad, la satisfacción momentánea. Y siempre como padres estaremos tentados a actuar según el deseo de nuestros hijos. Pero en la sabiduría del Señor, mis hermanos, necesitamos ser padres de herencias más significativas y eternas que lo material y perecedero. Muchos padres optan por priorizar en la vida de sus hijos el dinero. Y crecen pensando que lo mejor que le pueden dejar a sus hijos es la empresa o es la escuela para que sean personas exitosas. Y priorizan una carrera, priorizan una estabilidad económica e incluso priorizan valores morales a nivel terrenal. Y aunque naturalmente hablando todo esto es bueno, eso no los prepara para enfrentar la eternidad. No los prepara para enfrentar a un Dios vivo, en lo cual la Escritura da testimonio diciendo que horrenda cosa es caer en sus manos. Horrenda cosa, mi hermano. Un padre que ha entendido la importancia de dar respuesta a Dios y que ha podido experimentar la gracia verdaderamente de Dios en su vida, siempre va a priorizar el conocer a Dios y honrarle sobre todo lo demás. Más allá de que sea un ingeniero, que sea un doctor, que estudie un doctorado en el extranjero, siempre su prioridad va a ser que conozca a Dios y que le sirva de todo su corazón. Hay un pastor que hablaba de su hijo en aquel tiempo creo que tenía 12 años. Y él decía que si su hijo en ese momento le decía que Dios lo mandaba a misiones en la selva, la candona o con los nativos, dice, por el solo hecho de servir a Dios, yo le diría, adelante hijo, ve y sírvele a Dios de todo tu corazón. Y si mueres allá, yo voy a honrar tu memoria. Imagínense el celo que tenía por las cosas de Dios y por entender que el servicio a Dios y el conocimiento de Dios era infinitamente más precioso que cualquier cosa terrenal o natural y perecedera. Hay otros que tienen hijos de 12 años y le dicen, no, mi hijo, no vayas a la iglesia hoy. O quiero servir mamá, o quiero servir papá. No, espérate, primero ponte a orar. Y cosas que no tienen sentido. No, tú dedícate a tus estudios. Y no estoy diciendo que lo saque de la escuela, Estoy diciendo que lo impulse a buscar algo más precioso, algo eterno, algo que lo prepare para ver a Dios cara a cara. Si es que usted ha entendido verdaderamente la importancia de dar una respuesta a Dios. Y si es que verdaderamente ha experimentado su gracia. Porque conociendo la gracia del Señor, mi hermano y mi hermana, todo lo demás es vano. Y todo lo demás termina por ser simple requisito para vivir en esta tierra. Lo vemos en la Escritura, cuando la palabra nos habla de los héroes de la fe, en donde dice que no se construyeron casas enormes, ¿verdad? Siempre vivieron en tiendas de campaña, porque dice que entendían que su patria no era esta. No estoy diciendo que no se construya una casa. Y no estoy diciendo que no compre una, estoy diciendo que su mirada esté puesta en las cosas de arriba. Porque un día se nos pedirá cuenta de todo esto. Abre tu Biblia en 1 Tesalonicenses.
Fíjense, el apóstol Pablo, aun cuando no tuvo hijos, porque pues, nunca se casó, tuvo el don de continencia, el apóstol Pablo nos da un gran ejemplo de lo que es ser padre. Y en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 10 al 12, el apóstol Pablo habla y dice: ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. A ver, ¿cuántos padres son así? Que digan: mi hijo, venga para acá, siéntese. Y que les empieces a hablar de esta manera. Tú sabes, y Dios también sabe, cuán santa, justa e irreprensiblemente me he comportado delante de ti. ¿Cuántos podrían decirle esto a sus hijos? Algo que me impresionó a mí del pastor Chuy Olivares, es que en la boda de su hijo David, le pidieron que diera unas palabras, ¿no? Y un consejo, le decía: dale un consejo a tu hijo. Y lo que le dijo fue, y es la primera y única vez que yo lo he escuchado en una boda, Me dijo: mira, pues todo lo que viste en tu mamá y en mí, eso haz. Y es la primera vez que lo escuché y la única, no lo escuché en ninguna otra boda. Digo, a excepción de la que voy a oficiar con mi hija, ¿verdad? Cuando se case. Si Dios me permite entregarla. Nomás una se va a casar, la otra no, hermano. No, mis hijas, las dos se van a casar si Dios así lo quiere. Pero bueno, imagínense públicamente y decirlo delante de tu hijo: haz lo que yo hice con tu madre, porque tú sabes que yo me comporté de una manera santa, justa e irreprensible. Y Dios es testigo también. Así como también dice en el versículo 11, saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes por igual. No como Jacob, que tenía a su preferido, el José, ¿verdad? Y le regaló una túnica más padre que la de los demás. Y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Palabras de un padre hacia un hijo, mi hermano. Hijos espirituales. Imagínense cuánto más nosotros que tenemos hijos en la carne debemos esforzarnos por dar testimonio de esa manera. Y entre muchas otras cosas nos marca 3 labores que todo padre debe de procurar en su casa: exhortar, consolar y supervisar. Hay algunos que no saben ni dónde están sus hijos. ¿A qué hora llegaste anoche, mi hijo? No te sentí. Imagínense, eso es supervisar, eso es cuidar de la vida espiritual de nuestros hijos. Un padre, mi hermano, tiene que exhortar. Es decir, tiene que alentar el crecimiento espiritual. Tiene que hacer una invitación constante a vivir de acuerdo a lo que compete la vida cristiana. Hay padres que le dicen: no, es que no lo quiero retener tanto, vete al antro, quiero que experimente para que vea que Cristo es mejor. Imagínense. O le cuentan un noviazgo con yugo desigual y están de acuerdo. Al rato saben la embarazada o incluso sufren un daño por parte de su supuesto novio o también él de su supuesta novia y se andan lamentando cuando nunca tuvieron a bien exhortarle acerca de sus caminos. Un padre, mi hermano, tiene que consolar. Porque así como nosotros también padecemos y nos sentimos y pasamos circunstancias difíciles, los hijos también pasan circunstancias difíciles. Yo consuelo a mis bebés y tienen 3 años y la otra tiene 1 año 2 meses. Animar a que mantengan una vida santa.
Hacerles entender que en el mundo pasaremos aflicciones, pero que confíen que Dios ha vencido al mundo. Un padre debe de supervisar la vida de sus hijos. Debe de procurar el crecimiento espiritual, debe de procurar que esté dando buen testimonio. Sea en la escuela, sea en el trabajo, sea con los amigos. Ponerse con ellos para ver qué están leyendo, qué están viendo, qué están hablando. Si es que están leyendo la palabra de Dios o no. Muchos padres no saben si sus hijos ya leyeron la Biblia completa o no. Mi bebé ya la leyó completa. La que tienes, en una chiquita así con imágenes. Pero necesitamos hacer la misma labor que el apóstol Pablo nos enseña, la cual replicó del Señor Jesucristo, la cual reflejaba de parte del Padre. ¿Quieren ver un buen ejemplo de una Cheyenne? ¿Sí? Abra su Biblia en 1 de Crónicas capítulo 28. Porque a pesar de sus múltiples errores, este hombre entendía que lo más importante no eran lo temporal y pasajero. En 1 de Crónicas capítulo 28 encontramos las últimas palabras del rey David a Salomón su hijo. Las últimas palabras de un padre a un hijo. 1 de Crónicas capítulo 28, vamos a leer el versículo 9. ¿Ya lo tiene? 1 de Crónicas 28, 9. Está hablando David y dice: y tú, Salomón, hijo mío, busca las cosas temporales de este mundo. ¿No? Ah, caray, a ver. Estoy leyendo Tobías, perdóneme, hermano. Dice, no, dice, tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y Salomón le dijo, ¿cuál, papá? ¿Las riquezas? ¿Ese era el Dios de David? ¿Las riquezas? No. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás. Mas si lo dejas, Él te desechará para siempre. Ay, ¿cómo le voy a decir eso a mi hijo? ¿Y si lo traumo? No, mi hermano, son cosas verdaderas y son cosas de eternidad. El enfoque de David hacia Salomón no fue en las cosas temporales. Defiende a tu reino y que nadie te lo quite. No, honra a Dios y si tú le buscas lo vas a encontrar. En el versículo 10 dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Mi hermano, a usted Dios lo ha elegido para que edifique un hogar, para que edifique una familia. Lo menos que puede hacer es esforzarse para procurar la edificación en su casa. Lo mínimo que puede hacer es procurar tener tiempos de devoción en familia con Dios. Mostrarle a través del testimonio lo que David dijo un versículo antes. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Oye, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo me puede hablar Dios, papá? No sé, pregúntale al pastor. Pregúntale a tu mamá. O sea, a veces que no sabemos dar respuestas a preguntas tan simples que corresponden a una vida de comunión con Dios. Pero mi hermano, Dios nos ha elegido para edificar casa a Dios, para que nuestra casa sea un santuario para Dios. Y nosotros tenemos como varones la responsabilidad de edificarlo, no es nuestra esposa. ¿Verdad que no, esposas? No le dé miedo, dígalo, ¿verdad que no? Pues voltee con él y díganle, no. Eres tú, dile.
En el versículo 20 dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Las mismas palabras que incluso el apóstol Pablo repitió a una de las iglesias, a los filipenses. Yo estoy seguro que Dios va a perfeccionar su obra en ustedes. Él no los va a dejar. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. No tengan miedo. Pero dice, Él no te dejará ni te desamparará. ¿Sabe que para tener este tipo de convicción es necesario primero experimentarla de manera personal? Muchos padres no pueden hablar con esta seguridad a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque le dan mordida al tránsito. Hijo, Él no te dejará ni te desamparará. Oye, ¿te acuerdas de que le diste mordida? No, échale ganas, hijo. Pues es que a veces la vida es así. A veces no puedes hablar con una seguridad porque no tratas bien a tu esposa. ¿Cómo le puedes decir a tu hijo que siga tus pasos si tú nunca fuiste un buen marido? En Primera de Crónicas, en el capítulo 29, sigue hablando David y dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Primera de Crónicas 29:1. Él es joven, dice, y tierno de edad, y la obra es grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Versículo 19, así mismo dice, está orando el rey David a Dios y le dice: así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos. No dice, ábrele puertas en una buena empresa para que pueda ganar buen dinero, para que no sufra lo que yo estoy sufriendo. Simple y sencillamente dice, para que guarde tus mandamientos, para que guarde tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Una oración completa y totalmente espiritual hacia la vida de su hijo Salomón. ¿Cuántos padres ni siquiera oran por sus hijos, mis hermanos? No se paran todos los días delante de Él y le ponen las manos y comienzan a bendecirlo y a pedirle a Dios que los guarde de toda maldad, que los acerque a sus caminos, que los llene de su gracia, que los perdone. ¿Cuántos recuerdan a un tipo llamado Job? ¿Sí lo recuerdan? Abre tu Biblia en Job capítulo 1. Qué tremendo hombre, Job. En el capítulo 1, vamos a leer el versículo 5. Dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Está hablando de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Dice, de esta manera hacía todos los días. Padre 2021, no, mi hijo no hace eso. Mi hijo no, yo no te puedo creer que mi hijo tenga esas actitudes. Y Job simplemente se levantaba todos los días y decía, quizá mis hijos pecaron, voy a ofrecer un sacrificio a Dios para perdón de sus pecados. Y lo más impresionante de todo esto es que la revelación de Job acerca de los sacrificios fue mucho antes de la ley de Moisés. Imagínense el entendimiento que tenía Job acerca de la necesidad del perdón de Dios y de la salvación. Pero él oraba por sus hijos, se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios a Dios conforme al número de todos ellos.
Ofrécele 5 minutos de oración a Dios por cada uno de tus hijos. Y va a marcar la diferencia. Aunque tengas 20 y te lleve hora y media, no importa. ¿Quién te manda a tener tantos hijos? Pero ofrécele sacrificio a Dios de alabanza, oraciones. Yo le decía a una hermana que Dios guardaba a sus hijas y a sus hijos por las oraciones de ella y de su esposo. También se lo dije a ellas. Si no fuera por tu papá o por tu mamá. ¿Por qué? Porque las oraciones de los padres intervienen en la protección de los hijos, completa y totalmente. En Jueces capítulo 13, en el versículo 8, vemos un hombre llamado Manoa. ¿Padre de quién? Del Sansón. Dice que cuando tuvo este hijo, dice que oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Los que van a tener hijos, ya se lo encomendaron al Señor. Le dijeron: Señor, enséñanos qué voy a hacer con este peladito. Dime qué voy a hacer. Algunos dicen: Señor, perdóname, no quiero pagar todas las que debo con estos niños. Que no salga como yo. Algunos no, que salga como yo, pero después de Cristo. ¿Verdad? No, mi hermano. Vemos hombres que realmente tenían un entendimiento acerca de su labor para con sus hijos, que oraban por ellos y su prioridad era lo espiritual mucho antes que lo terrenal, o natural o momentáneo. En Primera de Crónicas regresamos al capítulo 29. En el versículo 20, después dijo David, después de que levantó toda esta oración a Dios, después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Y entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y delante del rey. Un pueblo que veía a un hombre piadoso delante de sus ojos. Un hombre que tenía verdaderamente temor de Dios, completamente contrario a lo que les había tocado ver o padecer con Saúl. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Ahí vemos otro ejemplo de otro hombre que no se nos habla como padre de una manera natural, sino como rey. Es decir, como padre de un pueblo o como cabeza de un pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Un hombre llamado Josías. Fíjese, voy a leer el versículo 1 y después me voy a brincar al versículo 29, ¿sale? Porque quiero que lea el versículo 1. Dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. ¿De cuántos años era? De 8, mis hermanos. Y a los 8 años comenzó, dice, a buscar a Dios, al Dios de David, su padre. Había escuchado hablar de David. Había escuchado hablar de la vida piadosa de David. Habían pasado generaciones, mis hermanos. Y dice que buscó al Dios de su padre David. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de toda la idolatría y de toda la inmundicia que su propio padre había traído sobre el pueblo. De 8 años y de 12 años. Tienes 85 años y todavía no limpias, mi hermano. Toda la inmundicia que Dios nos ha estado pidiendo que limpiemos desde hace muchos años. Y aquí vemos que sí se puede entender. A los 8 años un hombre buscó a Dios. Un niño, un muchacho. Y dice en el versículo 29, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y Jerusalén,
¿Por qué? Porque en la limpieza que estaban haciendo, dice que se encuentra en el libro de la ley de Moisés. Y se lo leen a Josías y Josías se aflige porque ve todo lo que Jeremías había escrito acerca de los juicios que Dios mandaría sobre el pueblo a causa de su impiedad, a causa de su idolatría, a causa de que habían abandonado a Dios. Y se aflige completamente, y lo primero que hace es que manda a reunir a todos los ancianos, todos los líderes de Judá y Jerusalén. Y dice versículo 30, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de todos ellos todas las palabras del libro del pacto. O sea, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco y como los profetas, que había sido hallado en la casa de Jehová. Y fíjense lo que dice en el versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, de guardar sus testimonios y guardar sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Qué dice que hizo? Pacto. No se esperó a ver qué opinaba el pueblo, mi hermano. Muchos varones se esperan a ver qué opinan sus familiares, su esposa, sus hijos, a ver si los van a seguir o no. Dice que él hizo pacto. Él era el responsable por el pueblo. Y sobre de él iba a caer la responsabilidad si lo dirigía bien o lo dirigía mal. Y sobre nosotros, mis hermanos, como varones, cae la responsabilidad de nuestra casa. Yo no sé qué esperamos para afirmar nuestros pies en la palabra. Porque somos responsables y tenemos que hacer un pacto con Dios. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Se sentó y le dijo al pueblo: he hecho pacto con Dios. Y ustedes tienen que hacerlo igualmente que yo. Y lo más impresionante es la última parte del versículo 33. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que Josías vivió. Mientras Josías estaba vivo, el pueblo caminó rectamente delante de Dios. Y es una labor que tú y yo tenemos delante de nuestra familia, delante de nuestros hijos. Hacer pacto con Dios, enseñarle lo que es mejor para ellos. Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones que son mejores para nuestra familia, no nuestra esposa, no nuestros hijos. Nosotros como varones. Y si es así, dice la Escritura, nunca se apartaron de Dios mientras Él vivió, porque mientras estaba vivo, Él siempre anduvo en los caminos del Señor. Y su impacto, el impacto del rey Josías fue tanto que en el capítulo 35, versículo 25, dice que Jeremías endechó en memoria de Josías cuando él murió. Todos los cantores y cantoras recitan, dice, esas lamentaciones sobre Josías hasta el día de hoy. Y ese lamento, ese canto de lamento por la muerte de Josías, porque era un rey tan perfecto delante de Dios, dice que las tomaron por norma para endechar en Israel. Y están escritas en el libro de los lamentos. Su vida impactó tanto que se volvió norma en la casa de Israel. Había un funeral, cantaban el lamento de Josías. ¿Qué legado vas a dejar tú como varón aquí? ¿Qué legado vamos a dejar como padres a nuestros hijos? De modo que hasta la tercera, cuarta, quinta generación después de que nosotros partamos, sigue impactando nuestra vida delante de ellos, porque anduvimos en todos los caminos del Señor.
Necesitamos ser padres conforme al corazón de Dios, mis hermanos. Hoy celebramos el Día del Padre, ¿verdad? Qué padre, ¿no? Ahora sí que qué padre, y por otro lado, en pregunta, ¿qué padre? O sea, ¿qué estamos celebrando? ¿Si realmente somos padres? ¿O es un pretexto para hacer fiesta? Porque comida puedes hacer el día que quieras, ¿eh? Pero si te llamas padre y Dios te ha dado el privilegio de ser padre, entonces tenemos la responsabilidad de honrarlo, y más como personas que han conocido su palabra. Ser padres conforme al corazón de Dios, no buscar lo superficial de la vida, al fin y al cabo es pasajero. El cielo y la tierra pasarán, dice la Escritura, pero sus palabras jamás pasarán. Y el que hace su voluntad permanecerá para siempre. ¿Ya lo saben tus hijos esto? ¿Ya saben que si hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre? Que no busquen lo superficial de la vida, sino por el contrario, que tus hijos busquen lo profundo de Dios. Y es trabajo de toda la vida conocer a Dios. Podemos descansar si andamos rectamente, si somos padres que han dado testimonio y ejemplo. Podemos descansar en el Señor y confiar que Él está haciendo su obra a través de lo que nosotros podemos instruir. Pero si no, mi hermano, necesitamos afirmarnos para comenzar a ser padres conforme a su corazón. Termino con este pasaje, Deuteronomio capítulo 11. Versículo 18 al 21. Y estas palabras que vamos a leer se las repitió Moisés durante todo el libro. De hecho, Deuteronomio es la repetición de la ley. Dice: por tanto pondréis estas mis palabras en tu corazón y en tu alma, y las atarás como señal en tu mano, y serán por frontales entre tus ojos, y las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean tus días y los días de tus hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a tus padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Ese es el mandamiento: enseñarles lo que verdaderamente es Dios, las maravillas que Él ha hecho con nosotros, que no seamos como aquella generación que al morir Josué se perdió el conocimiento de Dios. Y se levantó una generación que ni siquiera habían escuchado hablar de Dios. Que no seamos como esos que se olvidan de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Guárdate, dice Dios, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón de todos los días de tu vida. Antes bien, enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque esa es la voluntad del Señor. Y esa es nuestra responsabilidad como padres, si es que queremos ser padres conforme al corazón de Dios. Padres que marquen la diferencia, padres que impacten la vida de otros, que muestren el verdadero propósito de la familia, cosa que ha estado tan deteriorada el día de hoy. Ahora ya puedes tener 2 papás o puedes tener 2 mamás. Y todo eso porque no hay hombres que verdaderamente muestren lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Lo que es vivir conforme al corazón de Dios. Cierra tus ojos, mi hermano.
Hoy celebramos el Día del Padre, ciertamente, pero una pregunta sincera sería: ¿qué tipo de padres estamos celebrando? Hay hijos que están peleados con sus padres desde hace mucho tiempo. ¿Qué tipo de padres estamos celebrando? ¿El que simplemente engendró? O si somos padres, ¿cómo qué tipo de padre nos están celebrando? Cierra tus ojos y medita. Desgraciadamente, mi hermano, el mundo está tan corrompido y ha menospreciado tanto la labor paterna que el mundo se inclina siempre más hacia la mujer. Y no porque sea malo, sino porque hay un desorden. Hay un desorden en el mundo. Un pastor decía: por eso hay tantas vírgenes. Porque el hombre siempre trata de identificarse más con una mujer, la virgen de Tala, la virgen de no sé dónde. ¿Por qué? Porque no hay varones que muestren el carácter de Dios. No hay varones que tomen su papel, su rol como padres a semejanza de Dios. Pero para eso estamos aquí, mi hermano. Que el Señor nos enseñe lo que verdaderamente es ser un hombre, un padre. No simplemente venir al mundo a sacar accidentes de hijos por todos lados, o procurar que tengan una buena vida natural, pero jamás prepararlos para lo eterno. Medita en tu corazón. Si eres padre, ¿qué tipo de padre estás siendo? Si aún no eres padre, puedes preguntarte qué tipo de padre tuviste. Y si el Señor te da hijos, ¿qué tipo de padre quisieras ser? Hace falta tanto trabajo, mi hermano. Yo te pido, varón, ponte de pie. Ponte de pie, varón. Seas padre o no seas padre, ponte de pie. Cierra tus ojos, sigue con tus ojos cerrados. Tenemos mucho ejemplo de dónde tomar. No podemos minimizar nuestro rol, nuestro papel dentro de nuestra casa. No podemos culpar a nuestra esposa del desorden que pudiera haber, o incluso echarle la culpa de que nuestros hijos no salieron de esa manera. Porque los hijos no salen, los hijos se educan, los hijos se instruyen. Necesitamos realmente aterrizar a la realidad de qué tipo de padres estamos siendo y qué tipo de padres queremos ser. Un buen examen sería ir a preguntarle a tu esposa o a tus hijos qué tipo de padres eres. Los que tienen hijos grandes, quizá: hijo, ¿quisieras ser como yo? ¿Quisieras imitar mis pasos? Tan solo en animarte a hacer esto, a lo mejor evidenciaría que andas rectamente. Pero si tienes temor en hacerlo por la respuesta que vas a obtener, quizá te falte meterte más con Dios, quitar aquellas cosas que te han estado estorbando. El mundo necesita padres conforme al corazón de Dios, no padres del montón. Padres que estén dispuestos a transmitir de generación en generación el temor a Dios. Padres que estén dispuestos a priorizar la vida espiritual, prepararlos para el día en que enfrenten la muerte y vayan con el Señor, y dejar el temor, dejar el miedo que a veces nos impide hablarle a nuestros hijos acerca de un infierno o de un
sacrificio que demanda respuesta. De menospreciar el entendimiento. Porque un simple niño de 8 años pudo buscar a Dios. Un simple niño de 12 años pudo quitar la inmundicia de todo un pueblo. ¿Cuánto más nosotros como padres no podremos quitar la inmundicia de nuestra casa? Tomar las decisiones adecuadas, entendiendo que somos responsables de nuestra esposa y de nuestros hijos, de lo que se viva dentro de nuestro hogar. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cierra tus ojos y habla con Dios. Habla con Dios, mi hermano. Date un tiempo para hablar con Él. ¿Qué te van a celebrar a ti el día de hoy? ¿Qué te van a celebrar? Habla con Dios, mi hermano. Nuestro más grande ejemplo de lo que es verdaderamente ser un padre. Sigue hablando con Él. No pares, sigue hablando. Dile qué tipo de padre quieres ser. Haz pactos con Dios. Tal como lo hizo Josías, tal como lo hizo Salomón, como lo hizo David. Haz pactos con Dios. Necesitamos comprometernos con Él. Que Dios sea nuestro testigo desde ahora y para siempre de cuán santa, justa e irreprensiblemente queremos andar delante de nuestros hijos, delante de nuestra esposa. Mi hermano, tu labor es importante, no la menosprecies. Tu rol, tu papel es importante. Dios ha confiado en ti para que edifiques un hogar. Dios ha confiado en ti para que instruyas a las próximas generaciones. No lo echemos a perder. Afirmemos nuestros pasos. No nos cansemos, porque un día vamos a recoger el fruto y no estamos jugando. No se juega a ser padre. Si no cumplimos con nuestro papel, hay vidas que se arruinan. Hay corazones que se lastiman. Y si quizá tú fuiste un corazón lastimado, no repitas la misma historia. Entiende el camino por el cual Dios quiere que andes en estos tiempos. Necesitamos ser padres conforme al corazón de Dios. Padres que se amoldan a la mente de Dios. Gracias, Padre amado. Gracias porque siempre que oramos te mencionamos como Padre, pero muy pocas veces nos detenemos a meditar cómo podemos aprender de ti en este rol. Cómo podemos tomar ejemplo de tu comportamiento, de tus enseñanzas, de tus instrucciones. Y muchas veces el decirte Padre se nos vuelve simplemente una muletilla más. Ayúdanos a crecer. Ábrenos el entendimiento. Necesitamos de verdad ser padres
que te reflejen, padres que repliquen de generación en generación tu comportamiento. Una vida santa, una vida justa, una vida que intercede en oración por nuestros hijos, que se preocupa por la vida espiritual, que depende de ti la muerte y la vida, y que el día de que nuestros hijos partan, tú los tienes en tus manos. Pero aquel día, si tú decides que partan ellos primero, estén preparados para verte cara a cara. Gracias, Padre, te damos toda la gloria y gracias por tenernos paciencia. Gracias por compadecerte, así como un padre se compadece de sus hijos, así también tú compadecerte de los que te temen, de los que te buscan. Gracias, papito hermoso. Gracias, amado Dios. Sé tú nuestro más grande ejemplo de paternidad. Gracias por tu amor inagotable, que aún en la disciplina se manifiesta de una manera gloriosa. Gracias, papito hermoso. Gracias, papá. Gracias, Dios. Te bendecimos. Te damos toda la gloria. Recíbela de lo más profundo de nuestro corazón y con sinceridad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Así que te voy a decir como le digo a mi bebé: aviéntale un beso a papá Dios. Mi bebé le hace: para ti, papá Dios. Aviéntale un beso, mi hermano, que no te dé pena. Que no te dé pena. Es nuestro papito, es nuestro papá, nuestro padre. Amén. Que procuremos ser un reflejo de él. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude en todas las áreas de su vida y que tenga una bonita tarde. Si lo van a festejar, de verdad deseo que se la pase de una manera preciosa con su familia, pero que no nos olvidemos de la palabra que el Señor nos ha hablado en este tiempo. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano.